Sálvate, mátalos a todos. No sé si puedo salvarme a mí mismo, pero tal vez eso esté bien. Will Graham, quien se desempeña como analista de crímenes en el FBI, posee una capacidad innata para empatizar con los psicópatas, lo que le permite comprender sus motivaciones. Es como si pudiera adentrarse en la mente de los asesinos. Sin embargo, al darse cuenta de que la mente del asesino en serie que investiga es demasiado compleja incluso para él, busca la ayuda de uno de los psiquiatras más destacados del país, el Dr. Hannibal Lecter. Will Graham es profesor en el FBI, donde imparte clases sobre cómo identificar y analizar pistas relacionadas con diversos crímenes a través de su aguda percepción. Posee un don especial que le permite experimentar la escena del crimen de manera intensa, lo que a su vez provoca que padezca el síndrome de Asperger, así como características propias del autismo, el narcisismo y la psicopatía. Al finalizar una de sus clases, el detective Jack Crawford se acerca a él. Reconociendo las dificultades que enfrenta Will para socializar, le pregunta si puede aprovechar su imaginación, es decir, si está dispuesto a colaborar en una investigación. Jack le informa que han secuestrado a 8 chicas de distintos campus en Minnesota durante las últimas 8 semanas. Will acepta ayudar. Jack le explica que las chicas fueron secuestradas un viernes y que el criminal necesita un fin de semana para eliminar sus huellas. Will revela que las otras 7 chicas están muertas. El criminal no las mantiene con vida, sino que busca una nueva víctima. Todas son chicas comunes, con piel irritada y un color de cabello y ojos semejantes, casi de la misma edad, estatura y peso. Jack pregunta qué ve el asesino en esas jóvenes, a lo que Will responde que no se trata de todas ellas, solo se enfoca en una. Es como Willy Wonka, cada chica es una tableta de chocolate, y entre todas las tabletas se oculta la víctima que realmente desea. Los dos se dirigen a la casa de la última secuestrada, Elise Nichols. Will analiza la escena y concluye que la joven fue raptada en su propio hogar. Al ingresar al cuarto de la chica, descubre el cuerpo sin vida de la adolescente. En ese momento comienza a imaginar cómo ocurrieron los hechos, pero es interrumpido por una de las agentes, llamada Beverly. Posteriormente, Will llega a la inquietante conclusión de que el asesino devolvió el cuerpo como una especie de disculpa. Parece haber querido enmendar su error, pero no logró hacerle lo que le hizo a las demás. Jack le pregunta si esa chica es el billete dorado, pero Will le responde que no, simplemente se trata de una disculpa. Después de que Will activa su proceso de imaginación y trata de revivir el crimen, comienza a experimentar dolores de cabeza y pesadillas que le impiden dormir con tranquilidad. Al día siguiente, Jack se reúne con Will y le comenta que si él colabora en este caso, será más fácil localizar al asesino. Sin embargo, Will le responde que no tiene conocimiento sobre este tipo de psicópata, jamás ha leído acerca de él. Solo puede deducir que el criminal anhela a las chicas que asesina, desea a una en particular y por asociación cree que siente un tipo de amor por las demás. No quiere que sufran y por esta razón las asesina rápidamente. Además, siente la presión de secuestrar a la próxima víctima pronto, ya que es consciente de que su captura es inminente. Más tarde, Jack se reúne con la doctora Alana Bloom con el objetivo de ayudar a controlar la estabilidad mental de Will, ya que utilizar su capacidad cerebral podría llevarlo a perder el contacto con la realidad. Sin embargo, ella le explica que no puede ofrecerle la ayuda necesaria y le recomienda acudir al Dr. Hannibal Lecter. Jack se dirige a su encuentro y le solicita asistencia para elaborar un perfil psicológico. Hannibal acepta, se encargará de equilibrar la mente de Will y juntos podrán trabajar en la captura del homicida. No obstante, la idea de contar con un psicólogo asistido no resulta del agrado de Will. Poco después descubren a otra víctima en una escena perturbadora. Will deduce que este nuevo sujeto no es el mismo asesino anterior y considera al nuevo homicida como un impostor, dado que el otro criminal presenta patrones más precisos relacionados con las chicas previamente secuestradas. Al analizar la situación, concluye que este nuevo asesino debe tener una hija que se asemeje a las 8 adolescentes que fueron raptadas. Posteriormente, Hannibal visita a Will y le lleva comida. Ambos comparten un momento de diálogo en el que analizan el caso del impostor, ya que presentan similitudes. A continuación, se dirigen a una construcción tras haber encontrado un trozo de tubería metálica en la ropa de Elise. Allí localizan a un sospechoso llamado Jacobs, quien tiene una hija muy parecida a las 8 víctimas mencionadas anteriormente. Mientras Will permanece afuera, Hannibal contacta a Jacobs para informarle que ha sido descubierto. Finalmente, Hannibal y Jack llegan a la casa de Jacobs, donde descubren que el asesino ha acabado con la vida de su esposa y que su hija Abigail también corre un grave peligro. En un acto decisivo, Will dispara a Jacobs poniendo fin a su amenaza. Más tarde, Will y los demás agentes llegan a una cabaña que pertenece a Jacob, donde se hallan los restos de numerosos ciervos disecados. Al examinar cuidadosamente el lugar, Will descubre el cabello de una mujer que pertenece a una reportera llamada Freddie Loans, quien estaba subiendo fotografías exclusivas del caso a su página web. Al día siguiente, Will y Hannibal continúan su trabajo en la investigación de las demás chicas desaparecidas, aunque a Will no le agrada del todo la idea de contar con un psiquiatra. Por otro lado, un grupo de niños se encuentra en medio del bosque con un enorme cultivo de hongos, los cuales han sido sembrados sobre
sobre varios cuerpos humanos para que crezcan más rápido y con mayor cantidad de nutrientes. Minutos después, la reportera se presenta en la escena del crimen con el objetivo de tomar fotografías de manera discreta. Se acerca a uno de los agentes y le pregunta acerca de la identidad de Will, quien, al emplear sus habilidades en el lugar, comienza a recrear la escena del crimen. A través de su análisis, descubre que todas estas personas fueron enterradas vivas y que el perpetrador las mantenía con vida mediante alimentación intravenosa. De hecho, uno de los individuos aún se encontraba con vida, pero fallece en el camino hacia el hospital. Tras este trágico suceso, Will, al examinar el cadáver junto a otros médicos forenses, descubre que todas las víctimas padecían diabetes. Esta condición había sido inducida mediante un cambio en su medicación, lo que les provocó un coma antes de ser enterradas vivas para alimentar a los hongos. A partir de esta información, llegan a la conclusión de que el asesino debe ser un médico o un farmacéutico. Más tarde, los agentes identifican a un sujeto llamado Eldon, quien trabaja en una farmacia. A pesar de que su automóvil permanece en el estacionamiento, cuando los agentes del FBI llegan, Eldon ya ha desaparecido. Lo único que encuentran en su vehículo es el cuerpo de una joven que aún está con vida. Al mismo tiempo, la agente Beverly descubre la página web de la reportera Freddie Lowndes, quien ha escrito un artículo en el que califica a Will como un psicópata que ayuda a encontrar a otros psicópatas. Dado que saben que el cabello encontrado por Will en la cabaña de Jacob pertenece a ella, el FBI se prepara para arrestarla. Sin embargo, Jack decide no proceder con la detención, estableciendo como única condición que ella se mantenga al margen de sus investigaciones. Posteriormente, la reportera recibe la visita del oficial que le había proporcionado información sobre Will en el bosque. Este la culpa por haber perdido su trabajo debido a sus acciones. En ese momento, Eldon, el asesino, aparece y acaba con la vida del oficial. Luego se dirige a Freddy y le pregunta sobre todo lo relacionado con Will, ya que ha leído su artículo y cree que este puede comprender su problema. Minutos después, los agentes llegan al lugar donde Lowndes menciona que ha revelado todo lo que sabe al asesino y que ahora se dirige a acabar con la joven Abigail, con el propósito de utilizarla como abono para sus hongos. El agente Jack logra comunicarse con Will para informarle sobre lo sucedido. Will alcanza a ver al asesino llevándose a Abigail y consigue dispararle. Por lo sucedido, Abigail es transferida a un centro especial. Al día siguiente, Abigail comienza a rememorar momentos junto a su padre, Jacob, quien le enseñaba a cazar ciervos y a extraer los órganos con delicadeza. En medio de estos recuerdos, Abigail despierta del coma. Por otro lado, Jack continúa convencido de que Abigail fue cómplice de su padre, ya que resulta muy sospechoso que, durante 8 meses, no haya notado nada extraño en su comportamiento. Mientras tanto, Will se encuentra impartiendo una clase en la que menciona que la novena víctima, quien compartía el mismo color de cabello, ojos, edad, estatura y peso que Abigail, no fue asesinada por Jacob, sino por un imitador. Además, señala que antes de morir, Jacob mantuvo una conversación telefónica con este imitador. En otro ámbito, Abigail recibe la visita de Freddie Lowndes, quien intenta persuadirla para obtener información. En ese preciso momento, llegan Will y Hannibal con el mismo propósito de obtener una declaración y piden a Freddie que se retire. Abigail relata lo sucedido en su hogar y enfatiza que no está involucrada en los crímenes de su padre. Solo recuerda la llamada realizada por el imitador, un hecho del cual ninguno de los agentes tiene conocimiento hasta ahora, aunque Abigail sospecha quién podría haber sido. Más tarde, la periodista Lowndes intenta disculparse por lo ocurrido. Sin embargo, ella publicó textualmente todo lo dicho por Will en un artículo que no es bien recibido por el FBI. Posteriormente, Freddy se pone en contacto con el hermano de Ellis, Nichols, para informarle sobre todo lo que sabe respecto al caso. De inmediato, este se dirige a buscar venganza. Mientras tanto, llevan a Abigail de regreso a su casa para encontrar más información. Allí llega su amiga Marisa y comienzan a conversar. En medio de su plática, Abigail se percata de que alguien las observa. Es el hermano de Ellis. Él confronta a Abigail acusándola de ser cómplice de su padre. Su amiga la defiende arrojándole una piedra e hiriéndole la frente. En ese instante, Will y Hannibal llegan al lugar. Este último esconde la piedra con la que Marisa defendió a su amiga, la cual estaba manchada con la sangre del chico. Al día siguiente, los agentes trasladan a Abigail a la cabaña de su padre con el propósito de recopilar información adicional. En ese lugar descubren que el padre de Abigail alimentaba a sus víctimas con sus propios órganos y que además confeccionaba artesanías con las partes sobrantes. De repente, Abigail se ve salpicada por sangre y los agentes se percatan de que en el piso superior se encuentra un cuerpo, el cadáver sin vida de Marisa. Ellos sospechan que el culpable es el hermano de Ellis. Sin embargo, Jack continúa considerando a Abigail como una posible sospechosa. Por esta razón, deciden enviar a Abigail a un hospital psiquiátrico para su propia protección. Mientras Abigail se encuentra en su hogar organizando sus pertenencias, el hermano de Ellis llega con la intención de atacarla. No obstante, ella logra defenderse y en un acto desesperado lo
hiere mortalmente. En ese momento, la doctora Bloom está a punto de entrar a la habitación, pero el doctor Hannibal la sorprende por detrás sin que ella lo note. Luego se dirige hacia Abigail para comprender lo sucedido. A pesar de que fue un acto de defensa propia, Hannibal intenta manipularla, sugiriendo que todo parece indicar que ella lo atacó intencionadamente. Ahora, los agentes están convencidos de que ella es cómplice de su padre. Además, Hannibal le propone ocultar el cuerpo con el fin de ayudarla. A continuación, la doctora Bloom no logra recordar nada de los eventos ocurridos. Según el agente Jack, el responsable de la muerte de Marissa es el hermano de Ellis, quien no solo agredió a la doctora, sino que también atacó a Abigail y al doctor Hannibal. Antes de escapar, Hannibal consiguió cortarle el brazo al agresor, obteniendo así muestras de su sangre, la cual coincide con la encontrada en el cuerpo de Marissa. Posteriormente, Abigail logra escapar del hospital y se dirige al consultorio de Hannibal. Allí le confiesa que reconoció su voz en la llamada telefónica realizada a su padre. Ante esto, Hannibal le sugiere que dado que ambos comparten un secreto, lo más prudente sería mantenerlo oculto. Abigail acepta la propuesta. Días después se descubre un homicidio que involucra a toda una familia, encontrada sentada a la mesa con la cena servida. Uno de los hijos, sin embargo, está desaparecido. Will recrea la escena del crimen y posteriormente los cuerpos son enviados a los forenses para su análisis. Mientras tanto, el doctor Hannibal se dirige a la casa de Will con el propósito de alimentar a sus perros, aprovechando la ocasión para manipular algunos de sus objetos personales. Por otro lado, Will llega a la conclusión de que un niño es el responsable de estos homicidios, excepto en el caso del cuerpo de la madre, quien fue atacada por una mujer. Will continúa recibiendo terapia del Dr. Hannibal. Más tarde, el agente Jack comparte una cena con Hannibal, quien le ofrece un platillo elaborado con carne de conejo. Sin embargo, se nos presenta una escena en la que un niño corre, lo que sugiere que la carne no es realmente de conejo. Jack disfruta mucho de la comida y promete regresar en otra ocasión, esta vez junto a su esposa. En los días siguientes, emergen varios casos similares y finalmente conocemos a la mujer detrás de los crímenes. Incluso había secuestrado a otro niño, quien sería el siguiente en acabar con su familia. Mientras tanto, Will investiga y se percata de un patrón: la afectividad maternal. Esta mujer desea convertirse en la madre de los niños secuestrados. Por esta razón, incita a esos niños a acabar con sus familias biológicas. Por otro lado, el Dr. Hannibal mantiene una conversación con Abigail y logra convencerla para que lo acompañe a su casa con el fin de despejar su mente del ambiente del centro psiquiátrico. En su hogar le ofrece un desayuno servido como cena y le proporciona una especie de droga. Aunque Abigail duda en aceptar, él la convence afirmando que será para que se sienta mejor y más positiva. Luego llega la doctora Bloom y reprende a Hannibal por haber llevado a su paciente. Él acepta su error y posteriormente la invita a comer. En ese momento, Abigail, bajo los efectos de la droga, imagina que está con sus padres y experimenta una sensación de alegría. Cuando el niño secuestrado está a punto de acabar con su familia adoptiva, los agentes del FBI logran llegar justo a tiempo y detener a la mujer responsable de todos los crímenes. Will comienza a experimentar episodios de sonambulismo y se encuentra en una constante incertidumbre sobre la realidad de lo que le sucede. Decide compartir sus inquietudes con su psiquiatra, Hannibal, quien sugiere que podría tratarse de estrés postraumático. Además, Hannibal intenta sembrar discordia entre Will y Jack, insinuando que la carga laboral impuesta por Jack es excesiva y perjudicial para su bienestar. Al día siguiente, Jack, Will y otros agentes son convocados para investigar un caso perturbador. La escena del crimen revela dos víctimas con la piel de la espalda fileteada, transformándolas en lo que parecen ángeles humanos. Durante la indagación, los agentes observan que el asesino ha vomitado y descubren abundante sudor en las sábanas. Will se dedica a recrear la escena del crimen y se percata de que el asesino pasó la noche frente a los cuerpos. Más tarde, Jack comparte una cena con su esposa Bella y Hannibal. En este encuentro se hace evidente que Hannibal posee un extraordinario sentido del olfato. Logra deducir que Bella padece cáncer, una condición que aún no ha revelado a su esposo. Al día siguiente, tras un minucioso examen de los cuerpos y un análisis del vómito del asesino, los agentes hallan rastros de diversos medicamentos. A partir de esta evidencia, concluyen que el asesino sufre de un tumor cerebral, lo que le provoca un temor profundo a morir mientras duerme, llevándolo a transformar a sus víctimas en ángeles de la guarda. Por otro lado, la esposa de Jack visita al Dr. Hannibal y le confirma la enfermedad que padece. Argumenta que no ha compartido esta información con Jack, ya que él enfrenta suficientes problemas y no desea que se preocupe por ella. Sin embargo, Jack termina por descubrir su situación. Ambos acuerdan apoyarse mutuamente con el objetivo de que ella logre recuperarse. Más adelante, el FBI halla otro cuerpo con alas de ángel. Al recrear la escena del crimen, Will se da cuenta de que este asesino está jugando a convertirse en Dios, haciendo que sus víctimas paguen por sus acciones pasadas. Todas ellas son criminales. Al día siguiente, los agentes logran identificar al asesino y deciden hablar con su esposa. Ella les informa que se separó de él hace unos meses y menciona un trauma de la infancia que afectó a su esposo. Además, les proporciona la ubicación de una granja donde él solía pasar su niñez. Los agentes se dirigen a la granja y allí encuentran al criminal sin vida. Will expresa su incertidumbre sobre
hasta qué punto podrá ayudar en la captura de criminales, dado que el sospechoso ha optado por quitarse la vida. Jack le asegura que puede abandonar los casos en cualquier momento si así lo desea. A la mañana siguiente se da a conocer el inquietante caso del Dr. Gideon, conocido como el Destripador de Chesapeake. Este individuo ha permanecido recluido durante 2 años en un hospital psiquiátrico para criminales, donde parecía haber demostrado un comportamiento ejemplar hasta que, de forma sorpresiva, terminó con la vida de una de las enfermeras. Los agentes Will y Jack se dirigen al hospital psiquiátrico para examinar el caso en profundidad. Allí se reúnen con el Dr. Chilton, director del establecimiento, quien les revela una escena aterradora. Posteriormente, Will intenta recrear la escena del crimen. Su instinto le lleva a considerar que este asesinato podría ser un plagio y que el destripador de Chesapeake no sería realmente el Dr. Gideon. A continuación se presenta un flashback que nos transporta 2 años atrás, donde conocemos a una joven agente llamada Miriam. El agente Jack le asigna el caso del destripador de Chesapeake. Ella examina a una de las víctimas del asesino y llega a la conclusión de que este criminal es un médico experto en su campo. Con aproximadamente 40 años de edad, Miriam decide buscar la ayuda del Dr. Hannibal. Mientras él investiga ciertos objetos, se topa con un dibujo que revela un secreto oculto de Hannibal. Como consecuencia de este descubrimiento, el último acaba con la vida de Miriam. De regreso al presente, la doctora Bloom comienza a sospechar que el Dr. Gideon está siendo manipulado por el Dr. Chilton mediante técnicas de hipnosis. Al interrogar al supuesto destripador, Gideon parece comportarse de manera completamente normal. Además, se descubre que la última víctima presentaba heridas infligidas después de su muerte, lo cual contrasta con las anteriores víctimas, cuyos cuerpos mostraban lesiones realizadas mientras aún estaban vivas. Por otro lado, el agente Jack recibe llamadas telefónicas en las cuales se escucha una grabación de la agente Miriam pidiendo ayuda. Al investigar el origen de estas llamadas, se confirma que el Dr. Gideon no es el verdadero destripador de Chesapeake. Durante una cena compartida entre el Dr. Hannibal Chilton y la doctora Bloom, Hannibal se percata de que Chilton ha utilizado al Dr. Gideon para hacerle creer que él es el destripador de Chesapeake. Mientras tanto, los agentes logran descubrir la ubicación desde donde el asesino ha estado llamando a Jack. Sin embargo, al llegar al lugar indicado, solo encuentran una mano amputada sujetando un teléfono. Will, en una de sus clases, se dirige a todos sus estudiantes para hablar sobre las numerosas víctimas del destripador, destacando que Miriam es la última de ellas. Por otro lado, en una presentación de ópera, Hannibal se encuentra con uno de sus pacientes llamado Franklin, quien está acompañado por su amigo Tobias. Tras un breve intercambio, una invitada se aproxima a Hannibal y le comenta que desde hace mucho tiempo no ha organizado una comida para ellos. Él le promete que llevará a cabo una cena en los días venideros. Mientras tanto, Will y Jack se dirigen a investigar otra escena del crimen, donde a un hombre le han extirpado el riñón. Will recrea la escena del crimen y se da cuenta de que el asesino intentó salvarle la vida a esta víctima. Al día siguiente, Franklin asiste a una sesión de terapia con Hannibal, quien intenta explicarle que no pueden ser amigos. Posteriormente, Hannibal visita a la doctora Bedelia, una psiquiatra retirada. Luego de su visita a la doctora, Hannibal decide qué platillo preparará para la cena programada y, con el fin de obtener los ingredientes necesarios, asesina a varias personas para conseguir la carne suficiente para la comida. Mientras tanto, los agentes del FBI continúan descubriendo cuerpos sin órganos y sospechan que el destripador extrae estos órganos de sus víctimas para venderlos como trasplantes. Jack y Beverly logran identificar, gracias a las cámaras de seguridad, que el supuesto asesino lleva a cabo sus crímenes dentro de una ambulancia para evitar ser detectado por la policía. Inmediatamente se dirigen junto a Will y Hannibal para revisar la ambulancia que aparece en las grabaciones. Esta se encontraba alejada del estacionamiento. Al lograr ubicarla mediante el GPS, encuentran a un médico llamado Silvestre realizando una cirugía, creyendo erróneamente que él es el responsable de todos los crímenes recientes. Sin embargo, Silvestre solo intenta salvarle la vida al hombre herido. Más tarde esa noche, Hannibal sirve la cena a todos sus invitados, presentando exquisitos platillos elaborados con carne humana. Días después, Will comienza a experimentar alucinaciones auditivas, lo que impacta negativamente en sus investigaciones. Debido a esta situación, decide reunirse con la doctora Bloom, con quien mantiene una relación que trasciende la mera amistad. Por otro lado, conocemos a Tobias, un amigo del paciente de Hannibal, quien comparte con él la oscuridad de ser un asesino psicópata. Tobias se dedica a fabricar cuerdas de violín utilizando partes humanas, y su amigo Frank empieza a sospechar que realmente es un psicópata. Durante una de sus sesiones terapéuticas con Hannibal, Frank revela todo lo que ha observado y menciona que Tobias le ha compartido pensamientos inquietantes y planes malévolos. Ese mismo día, los agentes del FBI descubren el cuerpo de un músico que ha sido brutalmente asesinado. Al recrear la escena del crimen, Will se da cuenta de que el asesino utilizó el cuerpo de la víctima para interpretar una melodía. Posteriormente, Franklin confirma en una de sus sesiones con Hannibal que Tobias es el autor del crimen. En consecuencia, Hannibal decide visitar el taller del asesino, donde este lo invita a cenar. Durante la cena, Hannibal le pregunta directamente si fue responsable del asesinato. Tobias asiente y revela
revela que también conoce el oscuro secreto de Hannibal. Más tarde, Hannibal menciona a Will sobre el responsable del crimen. Con esta información, dos oficiales junto con Will se dirigen al taller de Tobias para investigar. Sin embargo, en un momento de distracción provocado por una alucinación auditiva, Will se aleja para averiguar qué ocurre. Este descuido permite a Tobias asesinar macabramente a los dos oficiales. Al regresar, Will no solo descubre los cuerpos sin vida de los agentes, sino que también se encuentra con órganos humanos en el sótano. En un ataque sorpresivo, Tobias embosca a Will desde atrás utilizando cuerdas de violín. Sin embargo, Will logra dispararle y Tobias escapa. Mientras tanto, Hannibal y Franklin mantienen una sesión en su consultorio cuando Tobias aparece inesperadamente. Franklin le aconseja entregarse por su propio bien, pero en un giro trágico, Hannibal acaba con la vida de Franklin. En medio del caos, Tobias también intenta eliminar a Hannibal. Así se desata una feroz pelea entre ambos psicópatas. Finalmente, Hannibal logra vencer a Tobias y terminar con su vida justo antes de que lleguen los agentes del FBI. Al ser interrogado sobre los acontecimientos, Hannibal argumenta haber actuado en defensa propia, alegando que Tobias llegó a su consultorio con la intención de acabar con la vida de su amigo Franklin. A medida que transcurren los días, los agentes del FBI descubren una escultura elaborada con 17 cuerpos humanos. En un intento por recrear la escena del crimen, Will se encuentra de manera inexplicable en el consultorio del Dr. Hannibal Lecter. Sin comprender cómo llegó a ese lugar, ya que la distancia desde donde se encontraba es considerable, Hannibal le explica que ha perdido la noción del tiempo debido al uso excesivo de su habilidad. Lecter le aconseja que detenga este proceso, argumentando que le está causando un impacto negativo. Sin embargo, Will se niega a hacerlo, sosteniendo que su labor es crucial para salvar vidas. Más tarde, los forenses presentan los resultados de las 17 víctimas. Algunas de ellas habían sido profanadas y se determina que sus muertes fueron accidentales. Además, muchos de los cuerpos datan de las décadas de 1970 y 1980. Por otro lado, se desentierra el cuerpo del hermano de Ellis Nichols, lo cual genera sospechas en el agente Jack Crawford. Abigail es convocada para identificar el cuerpo del joven, pero ella rechaza todas las acusaciones en su contra. Mientras tanto, en relación al caso de la escultura compuesta por 17 cuerpos humanos, los agentes logran identificar a un anciano como el culpable de los homicidios. Este individuo actuó guiado por una motivación pasional, con la intención de dejar un legado que lo recordara después. Curiosamente, la última víctima resulta ser su propio hijo. Esa noche, Will es atormentado nuevamente por pesadillas. Al intentar reconstruir la escena del asesinato, descubre una reveladora verdad. Abigail fue la responsable de acabar con Ellis Nichols. Decidido a confrontar a Hannibal sobre este hallazgo, Will se presenta ante él y le exige respuestas. Hannibal confiesa haber ayudado a Abigail a ocultar el cuerpo. Según él, sus acciones fueron motivadas por un deseo genuino de proteger a la joven. De esta manera, Hannibal manipula a Will para que también guarde este secreto bajo la premisa de que Abigail estaría en peligro si se revelara la verdad. Hannibal organiza una cena e invita a la doctora Alana Bloom, a Abigail y a la periodista Freddie Lowndes. Esta última se encargará junto con Abigail de hacer pública la historia sobre lo sucedido con su padre, enfatizando que ella no está involucrada en los crímenes cometidos por él. Más adelante, Abigail se entera de que Will ya sabe que fue ella quien acabó con Ellis Nichols. Abrumada por la culpa acumulada, confiesa a Hannibal su complicidad en los crímenes de su padre. Ella se encargaba de conocer a las víctimas y averiguar dónde vivían para facilitar los asesinatos, ya que temía que si no lo hacía su padre, acabaría con ella. Observamos el caso de una mujer llamada Georgia, quien ataca a una de sus amigas, resultando en un desenlace macabro. Los agentes del FBI, al descubrir el homicidio, buscan identificar al criminal a través de Will. Sin embargo, al revivir la escena del crimen, Will termina contaminando la evidencia hasta el punto de apuñalar a la fallecida. Jack comienza a pensar que Will está experimentando conflictos internos en su mente, debido a los recientes acontecimientos. Después de llevar a cabo unos exámenes, se observa inflamado el lado derecho del cerebro. Según el especialista, estos síntomas irán empeorando. No obstante, Hannibal acuerda con el neurólogo ocultar esta información a Will. Después de otra resonancia realizada a Will, este descubre el cuerpo sin vida del Dr. Socklefielder. Los agentes del FBI lo consideran sospechoso del crimen. Esa noche, mientras Will intenta descansar, ve a Georgia escondida bajo su cama sin recordar nada de lo sucedido e incluso le pregunta si aún sigue viva. Posteriormente, Will la lleva al hospital y descubrimos a través de uno de sus recuerdos que quien acabó con la vida del Dr. Socklefield fue Hannibal y que ella estaba presente en el lugar. Retomando el caso del Dr. Gideon, el Dr. Chilton ha estado manipulándolo, haciéndole creer que él es el supuesto destripador. Gideon escapa antes de ser juzgado por el asesinato de la enfermera y su plan consiste en buscar a cada una de las personas que lo manipularon y trataron su mente en el hospital psiquiátrico. En su camino secuestra a la reportera Freddie para que publique su historia y también captura al Dr. Chilton, a quien casi acaba con la vida. Will logra atrapar a Gideon y lo lleva ante el Dr. Hannibal, pues se encuentra confundido respecto a la realidad de lo que está viviendo. En medio de esta situación, Will
Will sufre convulsiones y termina sin recordar nada de lo sucedido. Tras recuperar la conciencia, persigue a Gideon, quien se encuentra observando a la Dra. Bloom con la intención de atacarla. Sin embargo, Will logra dispararle, poniendo fin a su vida. Will es trasladado al hospital debido a su delicado estado de salud y a una fiebre elevada. Días después, mientras se recupera en el hospital, mantiene una conversación con Georgia, quien le confiesa que todo lo sucedido lo percibe como si fueran pesadillas. Al día siguiente ocurre un trágico incidente. La cámara de oxígeno de Georgia se incendia y queda completamente carbonizada. Todos sabemos que este siniestro fue provocada por el Dr. Hannibal. Posteriormente, Will conversa con Abigail y le solicita que lo acompañe para revivir la escena del crimen. Ambos se dirigen al lugar. Mientras tanto, Hannibal menciona a Jack el evidente delirio de Will, entrelazando todos sus episodios de ansiedad, sonambulismo y lagunas mentales con la intención de que lo culpen por todos los crímenes. Al llegar a su destino, Abigail y Will se encuentran con una situación inquietante. Will comienza a experimentar otro de sus ataques, en los cuales se ve a sí mismo acabando con Abigail. Sin embargo, despierta repentinamente en otro lugar sin saber cómo ha llegado allí. Mientras tanto, Abigail se dirige a su antigua casa, donde se encuentra con Hannibal. Él le informa que Jack está al tanto del homicidio del hermano de Ellis Nichols y que vendrá a capturarla. Luego, Abigail recuerda haber escuchado la voz de Hannibal cuando llamaron a su padre. Deduce que él es el responsable de todos los asesinatos por los cuales se culpa al imitador. Hannibal confirma su implicación y termina con su vida. Al día siguiente, Will se despierta tras haber tenido una pesadilla aterradora. Sin embargo, lo verdaderamente inquietante es que, en cuestión de segundos, vomita una oreja humana. De inmediato se comunica con Hannibal y le confiesa que no recuerda nada de lo ocurrido. Hannibal, astuto como siempre, le hace creer que él es el responsable de la muerte de Abigail. En consecuencia, Will se ve obligado a llamar a los agentes del FBI, quienes confirman que la oreja pertenece al cuerpo de Abigail y encuentran rastros de sangre de la joven en las uñas de Will. Así, llegan a la conclusión de que él es el imitador y deciden detenerlo. Sin embargo, Beverly y la Dra. Bloom sostienen una opinión completamente distinta y culpan a Jack por haber presionado a Will. Los agentes del FBI realizan una búsqueda exhaustiva en la casa de Will en busca de más pruebas. Durante esta investigación, los forenses descubren un anzuelo fabricado con restos humanos. Sin embargo, esto se debe a que Hannibal había visitado previamente su hogar y lo había manipulado. A pesar de ser llevado a un hospital psiquiátrico, Will logra escapar durante su traslado y se dirige hacia la casa del Dr. Hannibal. Allí le asegura que no es el asesino y le solicita que lo lleve al lugar donde murió Abigail. Mientras tanto, Jack se entera de la fuga de Will y deduce que se ha dirigido a la casa de Hannibal, sospechando que ambos podrían estar en la antigua residencia de Abigail. En esa casa, Will recrea la escena del crimen y descubre que el verdadero asesino es Hannibal. Con determinación, lo apunta con un arma y está a punto de acabar con su vida. En ese preciso instante, Jack irrumpe en la escena y dispara a Will. Podemos observar a Will pescando en el río, pero de repente aparece nuevamente el ciervo, lo que nos lleva a comprender que se trata de otra de las alucinaciones de Will, mientras el Dr. Chilton lo interroga. Por otro lado, a Jack se le acusa de negligencia en relación con Will, basándose en el informe elaborado por la Dra. Bloom. En consecuencia, la jefa del FBI desea poner fin a esta situación para no dañar la reputación de la agencia. Además, se nos presenta una escena del crimen. Unos cuerpos han sido hallados atrapados en la corriente de un río, descubiertos por dos trabajadores de limpieza. Simultáneamente, Hannibal es interrogado por su psiquiatra, la doctora Bedelia. Ella le pregunta por qué siente una obsesión tan intensa hacia Will y qué es lo que no puede reprimir. Hannibal, sin embargo, solo sonríe de manera sutil. Posteriormente visita a Will, quien le manifiesta que jamás serán amigos y que se vengará. Más tarde, Hannibal se encuentra con la detective Beverly, quien le informa que trabajará como el nuevo Will en la creación de perfiles psicológicos. Los agentes del FBI llegan al lugar donde se han encontrado los cuerpos en el río. Hannibal describe al asesino como un artista que debe estar creando algo, ya que las víctimas presentaban silicona en su interior. Mientras tanto, la Dra. Bloom visita a Will en la cárcel. Ambos discuten sobre quién tiene razón y si ella confía más en él o en Hannibal. Sin embargo, esta conversación está siendo monitoreada por el Dr. Chilton a través de un micrófono. La Dra. Bloom ayuda a Will a recuperar recuerdos que se encuentran perdidos en su mente y le enseña cómo entrar en hipnosis. En este proceso se nos muestra una escena macabra donde su plato es la oreja que vomitó días atrás. Por otro lado, los forenses intentan crear un perfil del asesino pero no logran avanzar en su tarea. Por ello, Beverly decide visitar a Will para solicitar su ayuda. Él accede y comienza a leer el expediente. Al revisar las fotografías para organizarlas, Will se da cuenta de que lo que busca el asesino es generar una paleta de colores de piel. Más tarde, mientras Will está comiendo, empieza a recordar ciertos eventos. Entre ellos, se revela cómo Hannibal introdujo la oreja dentro de él. Utilizó un tubo a través de su garganta mientras Will sufría debido a su encefalitis. Jack visita a Will en su celda. Este último le explica que ha recordado algo y lo culpa por no haber investigado adecuadamente su acusación. Por otro lado, somos testigos de una persona secuestrada cuyos miembros están pegados entre sí junto a otros cuerpos en circunstancias similares, formando así una macabra representación visual que asemeja un ojo.
La persona secuestrada que acaba de despertar se arranca trozos de piel en un desesperado intento por liberarse y escapar de aquel lugar. En ese preciso instante, el asesino llega y comienza a perseguirlo a través del maizal, hasta que ambos alcanzan un risco. En un acto de desesperación, el secuestrado salta al vacío perdiendo la vida instantáneamente. Mientras tanto, la doctora Bloom y el doctor Hannibal se encuentran conversando con Will. Ambos intentan ofrecerle su ayuda, pero Will ya no confía en Hannibal. Sin embargo, en un momento de vulnerabilidad, termina llorando y pidiendo su asistencia. Posteriormente, es llevado a su celda, donde nos damos cuenta de que todo lo anterior era parte de una actuación y que él estaba fingiendo. La doctora Bedelia visita a Hannibal únicamente para informarle que ya no será más su psiquiatra, habiendo llegado a la conclusión de que él representa un peligro. Hannibal se acerca a ella de manera amenazante, aunque solo le manifiesta que continuará el tratamiento psiquiátrico de Will. Sin embargo, Bedelia decide marcharse sin más. En otro escenario, los forenses deducen la situación tal como lo haría Will. En ese momento, Jack se percata de que Beverly ha visitado a Will. Al principio le llama la atención por ello, pero luego se retracta y le sugiere que actúen como si no hubieran tenido esa conversación, permitiéndole seguir visitándolo para que lo ayude. Hannibal huele el cuerpo y a partir de ese indicio logra recrear la escena del crimen. Luego visita a Will y este le pregunta sobre el asesino. Will comparte lo que ha visto, un lienzo compuesto por distintos colores con cuerpos entrelazados entre sí. Beverly también regresa para solicitar ayuda con el caso. Él está dispuesto a colaborar a cambio de que ella olvide cualquier noción sobre su culpabilidad y lo asista en descubrir la verdad sobre Hannibal. Beverly acepta y al entregarle las fotografías, Will se da cuenta de que el asesino en realidad no desechó el cuerpo, más bien este sobrevivió a una sobredosis de droga y logró escapar. Por otro lado, Hannibal investiga al asesino por su cuenta y finalmente se encuentra con una imagen del arte creada por la paleta de colores. En ese momento, el asesino irrumpe en la escena y Hannibal le expresa su admiración por el trabajo realizado. Cuando los agentes del FBI se encuentran en la escena del crimen, Hannibal llega al lugar como si fuera la primera vez que lo visita. Allí, los detectives se adentran en el área donde yacen los cuerpos y se enfrentan a la incertidumbre sobre la identidad del último cadáver, que además presenta la falta de una de sus piernas. Curiosamente, es esta misma pierna que Hannibal está cocinando en ese momento. A partir de las pruebas recolectadas, Will descubre que el último cuerpo pertenece al asesino. En un instante revelador también vislumbra la figura del Wendigo, que simboliza a Hannibal. La jefa del FBI le sugiere a Will que acepte su culpabilidad para así ahorrar tiempo y evitar una condena a muerte, pero él se niega rotundamente, convencido de su inocencia. Más tarde, la doctora Bedelia visita a Will y ambos mantienen una conversación sobre Hannibal. Ella se acerca a la reja y le manifiesta su creencia en él, pues es consciente de lo peligroso que puede ser Hannibal. Sin embargo, más tarde esa misma noche, Hannibal se dirige a la casa de Bedelia con la intención de acabar con ella. Sin embargo, al llegar, se percata de que ella ya no se encuentra en su hogar. Will se prepara para la audiencia, mientras que Hannibal se enfrenta a su primer juicio. En este contexto, Will es acusado de haber perdido la cordura tras haber capturado y acabado con la vida de Jacob. Por lo tanto, lo consideran culpable de los 5 asesinatos cometidos por el imitador. Jack testifica, reconociendo que tiene parte de la culpa por haber llevado a Will a esa situación tan extrema, y es consciente de que su declaración podría costarle el despido. Al concluir el juicio, un paquete llega inesperadamente, en cuyo interior se encuentra una oreja humana. Los forenses no logran identificar quién pudo haber enviado semejante objeto macabro y comienzan a considerar la posibilidad de que Will sea inocente. Posteriormente, invitan a Freddie Lounds a declarar en la corte. Ella miente al acusar a Will del asesinato. Sin embargo, el abogado defensor interviene y pregunta cuántas veces ha sido demandada por difamación, defendiendo así con éxito la credibilidad de su cliente. Por otro lado, se descubre que el cuchillo utilizado para cortar la oreja es el mismo que se usó para mutilar a Abigail y que el alguacil era quien poseía dicha arma blanca. Cuando los oficiales llegan a su casa, se activa una trampa explosiva en la entrada, lo que provoca la muerte de estos oficiales. Jack entra en la vivienda y encuentra el cuerpo del alguacil, presentando una escena idéntica a la que podría haber creado el supuesto imitador. El caso de Will se complica considerablemente. El Dr. Chilton desmantela al acusado con una técnica muy precisa, utilizando un léxico que lo presenta como un asesino al ofrecer diagnósticos erróneos. Horas más tarde, Hannibal lleva fotografías del alguacil fallecido y revive la escena del crimen, descubriendo un nuevo patrón. Este homicida parece estar replicando los asesinatos del imitador como si fuera un ferviente seguidor. Al día siguiente, Hannibal es llamado al juzgado, aunque su defensa resulta positiva para el caso de Will. No tiene peso ante el juez. Posteriormente, al juez lo encuentran asesinado en la corte, donde su corazón y cerebro son colocados en una balanza, así que el caso empezará de nuevo, olvidando todas las declaraciones anteriores.
Will experimenta alucinaciones con Abigail, en las cuales se encuentra enseñándole a pescar. Posteriormente, Beverly visita a Will para informarle que tiene razón respecto al asesino del mural. Will acusa a Hannibal, pero ella no le cree. Sin embargo, Will le solicita que no lo descarte como posible culpable. Más adelante, los detectives descubren otra víctima en circunstancias desagradables. Su cuerpo ha sido convertido en un panal de abejas. Por otro lado, Will acepta someterse a todas las pruebas con el Dr. Chilton, a cambio de que éste le pida a Hannibal que no lo diagnostique más. Chilton inicia las pruebas con Will utilizando un método empleado en psiquiatría para explorar el subconsciente de su paciente. Este proceso revela que Will ha sido manipulado por Hannibal a través de sesiones con luces estroboscópicas, las cuales han desestabilizado su percepción de la realidad, llevándolo a sufrir constantes lagunas mentales, alucinaciones y episodios de sonambulismo. La práctica de este método se convierte en la raíz de su continua pérdida de emociones y control mental. A pesar de no discutir las pruebas realizadas, Chilton especula sobre la posibilidad de que Hannibal haya manipulado a Will como parte de una estrategia para sus propios fines. En la sala de investigaciones, los forenses analizan el cuerpo cubierto de abejas y descubren que le realizaron una lobotomía. Al parecer, la causa de su muerte fue una fiebre o una infección. Posteriormente, se revela que la asesina es una masajista especializada en acupuntura que inmoviliza a sus pacientes y les practica lobotomías. Los investigadores observan que le ha extirpado los ojos a un anciano. Beverly tiene una idea brillante y comienza a revisar debajo de las suturas del asesino del mural. Así descubre que le han arrancado un riñón. Beverly se apresura a mostrar esta evidencia a Will, quien le advierte sobre los peligros de acercarse a Hannibal. Ella pregunta qué hace el asesino con los trofeos de sus víctimas si es el destripador de Chesapeake, y él responde que se los come. Por otro lado, logran capturar a la asesina de los dos ancianos y ella confiesa los crímenes cometidos. Mientras tanto, Bella, la esposa de Jack, visita a Hannibal y le confiesa haberse administrado suficiente morfina como para morir por sobredosis. Le pide que se despida de Jack en su nombre antes de fallecer frente a él. Sin embargo, Hannibal inyecta algo en ella que impide que la morfina haga efecto completamente, permitiendo así que recupere el conocimiento al instante. Finalmente, Beverly entra en la casa de Hannibal para investigar y encuentra evidencias relacionadas con sus asesinatos. Sin embargo, ella es atrapada por él en el proceso. Al día siguiente se descubre el cuerpo de Beverly desmembrado en varias partes. Freddie Lounds es la primera en hallar el crimen gracias a una llamada anónima. Jack no puede creer que uno de sus oficiales haya terminado de esta manera. Para tratar de esclarecer los hechos, llevan a Will a la escena del crimen. Will revive el momento del homicidio, observando cómo se llevó a cabo el acto del destripador, lo que lo conduce a un final terrible. Jack se da cuenta de que el destripador y su imitador son la misma persona. Will le sugiere al detective que debe investigar por su cuenta, ya que si responsabiliza a Hannibal, Jack no le creerá. Además, por haber salvado a Bella del suicidio, considera a Hannibal como su mejor amigo. Will es enviado nuevamente al hospital psiquiátrico y tiene una conversación con el Dr. Chilton. Durante esta charla, Will le menciona que podría ser él quien capture al destripador si comienza a confiar en él. Will solicita hablar con Gideon, quien aún sigue vivo debido a que Will falló al intentar asesinarlo. Le informa que Gideon tiene conocimiento sobre la verdad de Hannibal y que eso podría ser aprovechado en su favor. Mientras tanto, en la sala de investigaciones, se concluye que los riñones de Beverly han sido reemplazados por los del asesino del mural. Paralelamente, se muestra cómo Hannibal está cocinando los riñones de Beverly. Gideon es traído nuevamente al hospital psiquiátrico para conversar con Will y ayudarlo a atrapar al destripador. Sin embargo, Gideon no confiesa nada. Comenta que si desean capturar al criminal, deberán asesinarlo, lo cual Will considera como la mejor opción. La llegada de Gideon al hospital psiquiátrico desagrada a Hannibal, quien teme que pueda revelar su secreto. A petición de Will, se lleva a cabo una entrevista entre él y Freddy con el propósito de redactar un artículo y descubrir quién asesinó al juez y al alguacil. Tras la publicación del artículo, el criminal sale de las sombras y resulta ser uno de los enfermeros del hospital psiquiátrico, un ferviente admirador del destripador. Este enfermero confiesa haber asesinado al alguacil. Sin embargo, asegura que la muerte del juez fue obra de otra persona. Al percibir su fanatismo, Will decide encargarle acabar con Hannibal como un favor. Por supuesto, este accede. Toda la conversación es escuchada por Gideon, quien más tarde comparte esta información con la doctora Bloom. El enfermero comienza a cumplir con lo que Will le ha encomendado y atrapa a su víctima. Simultáneamente se entera de que Hannibal es el verdadero destripador y que fue él quien eliminó al juez. Los agentes del FBI rastrean el teléfono de Hannibal y justo antes de que el enfermero acabe con la vida de Hannibal, la doctora Bloom y Jack llegan al lugar. Jack dispara al enfermero, salvando así la vida de Hannibal. Jack visita a Will con el propósito de preguntarle si fue él quien ordenó acabar con Hannibal. A raíz de lo sucedido, la doctora Bloom pierde toda confianza en Will, quien finalmente revela que el destripador es Hannibal, ya que cada vez que ocurre un asesinato, este organiza una cena para todos los involucrados con las víctimas. Alana tiene una conversación con Hannibal, quien menciona que está atormentada por pesadillas, pero que necesita recuperar su apetito. Por otro lado, se nos presenta una nueva escena del crimen. Posteriormente, vemos a Jack conversando con Hannibal sobre el caso. Pronto Hannibal menciona que organizará una cena
cena y Jack le responde que asistirá. Mientras tanto, durante una discusión entre Gideon y Will, ambos abordan lo ocurrido el día en que Will le disparó. Gideon confiesa los hechos y Will, a su vez, le expone las razones detrás de las acciones de Hannibal. En la sala de investigaciones, los forenses logran identificar la posible guarida del destripador gracias a la última víctima. Dentro de sus pulmones se encuentra agua proveniente de una zona relacionada con el modus operandi del criminal. Hannibal da inicio a su gran cena, preparando exquisitos platillos para todos los asistentes. Todos disfrutan de la comida sin percatarse de que están consumiendo partes de un ser humano. Jack llega al evento pero no puede quedarse por mucho tiempo. Le informa a Hannibal que llevará algo de comida, pero esto lo hace con el propósito de analizar la carne. Tras concluir la gran cena, la doctora Bloom y Hannibal terminan intimando. En la madrugada, Hannibal se despierta y se dirige al hospital psiquiátrico donde se encuentra Gideon, quien no puede caminar porque Chilton ordenó golpearlo por haberlo dejado mal ante Jack. Hannibal decide llevarse a Gideon, pero no sin antes eliminar a un guardia. En la mañana siguiente, Jack llega a la casa de Hannibal preguntando dónde estuvo horas atrás. Hannibal le responde que estuvo durmiendo en su hogar. Jack inquiere si hay algún testigo que pueda confirmarlo, y en ese instante aparece la doctora Bloom de la habitación de Hannibal, afirmando que estuvo durmiendo con él toda la noche. Luego vemos a Gideon en casa de Hannibal consumiendo su propia pierna cocinada. Por otro lado, en la sala de investigaciones, los forenses informan a Jack que los análisis de la carne servida en la cena no resultaron ser humanos. Sin embargo, los indicios encontrados en cada una de las víctimas apuntan hacia los asesinatos del destripador, dándose cuenta así de que Will no era el asesino. No obstante, una pista clave los conduce hacia un lugar donde se halla un árbol poco conocido. El detective se dirige hacia esa zona, encuentra el árbol y debajo descubre un pasadizo donde se encuentra nada más y nada menos que con Miriam. Miriam es atendida y revisada por los médicos forenses. Jack, convencido de que puede localizar al destripador con la ayuda de Miriam, se encuentra con un obstáculo. Ella no recuerda a Hannibal. Posteriormente, Hannibal es conducido a una habitación con un espejo. Al verlo, Miriam afirma que no es el destripador. Por otro lado, Will es liberado del hospital psiquiátrico. En una conversación con Chilton, le exige que confiese sobre sus métodos poco ortodoxos de psiquiatría, ya que su vida depende de ello, y señala que Hannibal no lo hará. Jack busca a Will, le relata todo lo sucedido y lo lleva a la cabaña donde encontró a Miriam. En ese lugar descubren todos los artefactos utilizados por el destripador para llevar a cabo sus crímenes. Will menciona que todas esas pistas parecen tener el propósito de desviar la atención hacia Hannibal. Al recrear la escena del crimen, Will deduce que el destripador quería que Jack encontrara a Miriam. Finalmente, Chilton ofrece su ayuda a Jack en la investigación del destripador con la intención de atraparlo y realizar pruebas psiquiátricas con Miriam, tal como había hecho anteriormente con Will, buscando así recuperar sus recuerdos. Sin embargo, Jack rechaza su colaboración. Durante una conversación entre Will y Miriam, este deduce que ambos fueron sometidos al mismo tratamiento de hipnosis para borrar recuerdos. Impulsado por un deseo de venganza, Will intenta asesinar a Hannibal. Sin embargo, este último, siendo muy intuitivo, lo detiene al considerar que si lo mata no obtendrá las respuestas que desea, especialmente en relación con la captura del destripador. En el pétalo del árbol del último asesinato se halla una huella poco visible que apunta hacia Hannibal y varias sustancias utilizadas por el Dr. Chilton en las terapias de Gideon y Will. Esta situación genera confusión sobre cuál de los dos doctores podría ser el destripador. Por otro lado, Chilton regresa a su hogar solo para descubrir el cuerpo del Dr. Gideon, sin extremidades. Finalmente fallece en su residencia, lo que lo deja como un presunto culpable. Cuando Chilton intenta huir corriendo, se encuentra cara a cara con Hannibal. Aunque intenta escapar, es rápidamente atrapado. Al despertar rodeado de armas homicidas y cuerpos de oficiales empapados en un líquido rojo, Chilton queda retratado como el supuesto destripador. Desconcertado y sin saber qué hacer, se dirige a la casa de Will para relatarle lo acontecido con Hannibal. Además, comparte que posee un perfil similar al de Hannibal y por ello podría ser considerado como el destripador. Jack llega a casa de Will con la intención de atrapar a Chilton. Sin embargo, este logra escapar brevemente antes de ser finalmente capturado. Más tarde llevan a Chilton para ser identificado por Miriam. Ella asegura que él es el destripador, aunque esto resulta ser solo una creación de su imaginación. Sin poder contenerse, Miriam le arrebata el arma a Jack y dispara contra Chilton. Finalmente, Will visita a Hannibal nuevamente para retomar su terapia con él. Hannibal organiza una cena para Willie y Jack. Mientras tanto, se presenta una escena del crimen en una granja, donde se descubre un caballo muerto. Al examinarlo, los investigadores encuentran que el animal presenta una cesárea, y al abrirlo, sorprendentemente, hallan a una persona en su interior. Posteriormente, conocemos a Margot, quien asiste a una sesión de terapia con Hannibal. Ella ha intentado acabar con la vida de su hermano Mason, un individuo abusivo. El consejo que el doctor le ofrece es que hubiera sido más terapéutico eliminar a su hermano. En la sala de investigaciones, se muestra cómo examina
examinan a la víctima y de manera inesperada descubren que la mujer tiene pulso. Sin embargo, al abrirla, solo encuentran un cuerpo en su interior. Los agentes se dirigen a la escena del crimen y localizan al sospechoso, quien presenta graves problemas psicológicos. Debido a esto, Will llega a la conclusión de que no es el asesino, sino alguien que intentaba sanar tanto al caballo como a la mujer y al ave. Will asiste a la terapia con Hannibal y confiesa su deseo de acabar con él. Sin embargo, aclara que no desea matarlo, ya que lo considera una persona intrigante. Más tarde, Will y los agentes del FBI descubren la tumba de la mujer junto a otras 15 víctimas. Como Will ya no trabaja para el FBI, decide buscar al propietario del ave. Este revela tener una sombra, alguien a quien considera un amigo que le traicionó al asesinar a la mujer y a las otras 15 personas. Encuentran al supuesto asesino y lo entrevistan. Se trata de un trabajador social, que posteriormente es liberado por falta de pruebas. Esta situación provoca que el asesino visite al cuidador de animales, liberando todas sus aves y asesinando también a un caballo. Will y Hannibal llegan a la cabaña y descubren que el cuidador está cosiendo otra víctima. Este le explica a Will que no acabó con la vida del trabajador social, simplemente lo metió dentro del caballo para que experimentara lo que les ha hecho a otras personas. El trabajador social logra salir del caballo y Will le apunta con su pistola, sintiendo que lo que le hizo al cuidador de animales es similar a lo que Hannibal le ha hecho a él. En ese momento crítico, Will está a punto de disparar cuando Hannibal lo detiene. Un nuevo homicida emerge con problemas de personalidad, quien se considera un animal salvaje. Su nombre es Randall. En la mañana, los agentes del FBI intentan identificar al responsable sin éxito alguno. Para profundizar en el caso, Will visita a Peter, quien sostiene que este depredador es un hombre que asesina por el mero placer de hacerlo. En otra noche, una pareja se convierte en la víctima de este criminal que actúa con ferocidad animal. Los agentes carecen de pistas sobre la identidad del atacante, por lo que Will decide revivir la escena del crimen. En este proceso, identifica el modus operandi y las tendencias de este sujeto, quien parece haber confeccionado un traje de animal para llevar a cabo sus ataques. En ese momento, Hannibal revela que años atrás tuvo un paciente con comportamientos similares a los de un animal salvaje. Después de compartir esta información, Hannibal visita al asesino y le advierte que las autoridades están tras su rastro. No obstante, le proporciona instrucciones para evitar ser capturado si los agentes llegan a preguntarle por él. Will y Jack continúan investigando el caso y logran entrevistar a Randall, quien les asegura estar curado de su trastorno de personalidad y que ahora se dedica a trabajar arduamente mientras sigue al pie de la letra su tratamiento. Sin pruebas concretas en su contra, los agentes se ven imposibilitados para detenerlo. En una visita a la casa de Will, Margot le confiesa que ha tenido pensamientos sobre acabar con su hermano. A su vez, Will comparte con ella que también ha considerado acabar con Hannibal. Al día siguiente, Will y Hannibal discuten sobre Randall, mencionando lo que la doctora Bedelia había expresado acerca del secreto del destripador. Posteriormente, Hannibal incita a Randall a eliminar a Will como parte de una venganza. Sin embargo, Will logra defenderse y lleva el cuerpo del atacante a Hannibal. Después de los acontecimientos recientes, la cabeza de Randall es dejada como un trofeo, aparentemente a manos de Hannibal y Will, quienes logran eludir cualquier indicio de culpabilidad. Por otro lado, Will se encuentra en conversación con Freddy, quien le expresa su insistencia en que Chilton no es el verdadero asesino. Además, le sugiere a Will que comparta sus impresiones sobre Hannibal, a quien considera el destripador. Margot sigue lidiando con el trauma de querer poner fin a la vida de su hermano Mason, heredero de la fortuna familiar. En el testamento existe una cláusula que estipula que, en caso de que Mason fallezca, toda la herencia será destinada a la caridad. Margot decide visitar a Will con la intención de concebir un nuevo heredero. De esta manera, si ella logra quedar embarazada, podrá tener un hijo que herede la fortuna en caso de que Mason muera. La noche avanza y ambos comparten un momento apasionado, al mismo tiempo que Hannibal y la doctora Bloom también disfrutan de su propia velada. Al día siguiente, Freddy se reúne con la doctora Bloom y le relata lo que ha descubierto acerca de Hannibal y Will, así como todas las pruebas que incriminan a Hannibal. Sin embargo, la doctora Bloom se muestra reacia a aceptar dicha información. Debido a las sesiones terapéuticas que está llevando a cabo con Margot, Mason invita a Hannibal a su granja y como muestra de agradecimiento le obsequia un cerdo. Mientras tanto, Freddy se dirige a la casa de Will. Al no encontrarlo allí, decide explorar su taller, donde descubre el traje y la mandíbula de Randall. Al darse cuenta de esto, Will se percata del peligro inminente. Freddy intenta dispararle con un arma, sin embargo, Will logra esquivar la bala. Freddy intenta escapar hacia su auto y llama a Jack, pero es finalmente capturada. Jack se entera de la desaparición de Freddy sin conocer su paradero exacto. Más adelante, Will se dirige a la casa de Hannibal para una cena en la que la carne que se cocinará podría pertenecer a Freddy. Así es como estos dos personajes se convierten en cómplices en un juego oscuro y peligroso.
Hannibal se encuentra en una cena con Will, quien le confiesa que ha puesto fin a la vida de Freddy. Hannibal, interpretando esta revelación, asume que su compañero en el crimen está en un proceso de evolución. Freddy es luego descubierto amarrado a una silla de ruedas, envuelto en llamas, y su cuerpo posteriormente es identificado por los forenses. Más tarde, en la sala de Hannibal, Will está presente cuando Margot revela que está embarazada de él. Esta información será filtrada más adelante a Mason gracias a Hannibal. Posteriormente, la doctora Bloom visita a Will con el propósito de averiguar si él fue quien acabó con la vida de Freddy. Will, sin embargo, le asegura que no lo hizo y le advierte que debería temer, sin importar a quién. En un gesto protector, le entrega un arma y le aconseja practicar con ella para su defensa. Will se dirige a casa de Hannibal y mientras avanza la conversación, Hannibal comparte que tuvo una hermana que falleció durante su adolescencia. En la escena siguiente, se presenta a otra víctima de un crimen representada como una deidad hindú llamada Shivu. Por otro lado, Mason intenta intimidar a Margot, insinuándole su deseo de tener un hijo juntos. Después de esto, la doctora Bloom se reúne con Hannibal para hablar sobre Will. Este último menciona que Will está progresando en su terapia. Al darle un beso en la mano, descubre que ella ha estado practicando con el arma que pertenece a Will. Mientras tanto, Margot intenta escapar y al cruzar la carretera es impactada por otro automóvil enviado por Mason. Este causa la pérdida de su bebé al haberle extraído el útero. La doctora Bloom visita a Jack para expresarle sus sospechas sobre Hannibal y la inocencia de Chilton. Jack, por su parte, le muestra evidencia de que Freddy sigue con vida. Todo forma parte de un elaborado plan para atrapar a Hannibal. Finalmente, Will visita a Mason y lo golpea con fuerza. Está a punto de acabar con él, pero le revela que todo lo relacionado con el bebé fue una estrategia urdida por Hannibal. Hannibal y Will sostienen una conversación sobre cómo deberían poner fin a la vida de Mason. Posteriormente, Will le revela a Jack que está actuando como cómplice de Hannibal con el único propósito de poder capturarlo. Jack, por su parte, menciona haber encontrado a una testigo en contra de Hannibal, la doctora Bedelia. Ella declara que fue manipulada por la influencia de Hannibal para cometer el asesinato de un paciente, alegando que actuó en defensa propia, pero siempre bajo el control y la manipulación del propio Hannibal. Además, se sugiere que podrán atrapar a Hannibal solo si se presenta una oportunidad que él decida aprovechar. En una conversación posterior con Jack, Bedelia le advierte que tenga cuidado con Will y le aclara que no debe subestimar la capacidad de Hannibal para estar al tanto de lo que sucede, ya que es posible que todo lo ocurrido hasta ahora sea parte de su manipulación. Mason inicia la captura de Hannibal y logra su objetivo. Cuando Hannibal despierta, ya está preparado para ser alimentado a los cerdos, con Will también presente en la escena. Will se encuentra a punto de atacar a Hannibal. Sin embargo, en un giro inesperado termina ayudándolo y pierde el conocimiento en el proceso. Horas más tarde, Will despierta y descubre el cuerpo del guardaespaldas de Mason sin vida, devorado por los cerdos. Mason ha sido sedado por Hannibal hasta el punto de mutilarse el propio rostro para alimentar a los perros de Will, quedando desfigurado y sin nariz. Con el paso del tiempo vemos a Mason usando una máscara. Jack se dirige a la casa de Mason para investigar. Mason le relata que sufrió un accidente con los cerdos, quienes son responsables de su incapacidad facial, omitiendo cualquier mención sobre Will o Hannibal en relación con este incidente. Su intención es vengarse de ambos. Hannibal es consciente de que Jack está cerca de capturarlos. Will le sugiere que debería permitir que Jack lo atrape para así poner fin a toda esta situación, argumentando que ya han jugado lo suficiente con él. Will le impone a Hannibal la tarea de acabar con la vida de Jack, mientras simultáneamente le explica a Jack cómo es que Hannibal intentará asesinarlo. Ambos confían en Will. Por otro lado, Hannibal mantiene una conversación con Bella, quien le pregunta si tiene previsto salvar a Jack después de su partida. En otro contexto, Will se encuentra con Freddy, a quien solicita encarecidamente que no publique nada relacionado con Abigail. Más tarde, Hannibal y Will se dedican a quemar información sobre los pacientes. Gracias a su agudo sentido del olfato, Hannibal descubre que Will ha hablado con Freddy. Ante esta situación, Hannibal elabora un plan estratégico, considerando la posibilidad de acabar con la vida de Jack o, alternativamente, huir y dejar atrás esa vida que lo atormenta. Sin embargo, esta última opción parece poco probable. Mientras tanto, Jack recibe la visita de la jefa del FBI, quien le retira el derecho a ejercer como detective debido a las acciones indebidas que él y Will han llevado a cabo en su intento por atrapar a Hannibal. Jack asiste a la cena en casa de Hannibal. Antes de ello, se despide de Bella, como si presintiera que no volverá. Las autoridades han bloqueado todos los documentos relacionados con Hannibal para evitar cualquier posible escape. La doctora Bloom se comunica con Will para informarle que será puesto en custodia debido a su relación con el destripador. En respuesta, Will llama a Hannibal y le revela que los detectives ya conocen toda la verdad. Jack llega a la residencia de Hannibal y entra en la cocina. Allí ambos comienzan una feroz pelea con cuchillos. Finalmente, Hannibal logra vencer a Jack. En este preciso instante llega la doctora Bloom y descubre la verdad sobre Hannibal. Ella lo apunta con su arma y él le aconseja que se marche sin hacerle daño. Sin embargo, ella dispara y se
percata de que no tiene balas. Hannibal le confiesa que las había retirado. La doctora Bloom sube en busca de municiones y de repente aparece una silueta. Resulta ser Abigail, quien empuja a Bloom por la ventana. Will encuentra a la doctora Bloom tendida en el suelo. Ella le dice que entre. Al ingresar, Will se encuentra con Abigail, pero entonces Hannibal surge por detrás y lo apuñala. Le ordena a Abigail que se acerque y acaba también con su vida antes de escapar. Posteriormente vemos a Hannibal viajando en avión junto a la doctora Bedelia. Hannibal se encuentra actualmente en Europa, adoptando una nueva identidad, el Dr. Fell. En el transcurso de un evento se cruza con Anthony, quien parece haber descubierto que no es el verdadero Dr. Fell. Anthony le revela que ha estado observando a un hombre llamado Roman, un escritor de renombre. Tras este encuentro, Hannibal saluda a Roman y posteriormente lo sigue, culminando en una cena donde asesina tanto a él como a su esposa. Más tarde, en Florencia, Hannibal conoce al profesor Sogliato, propietario de un prestigioso palacio de arte. Para hacerse con el puesto de curador, Hannibal había asesinado al antiguo responsable. Para evitar ser descubiertos, Bedelia asume la responsabilidad de adquirir vino y otros condimentos para Hannibal, asegurándose de realizar todas las transacciones en efectivo. Al salir de su trabajo, un día, Hannibal se encuentra nuevamente con Anthony. Este le pregunta qué hace en Florencia y si está colaborando con Roman. Hannibal lo invita a cenar y Anthony acepta la invitación. Al concluir la cena, Hannibal permite que Anthony continúe con vida. Días después, Hannibal ofrece una ponencia sobre Dante. Anthony asiste a la presentación y al finalizarla, Bedelia se retira del auditorio. En ese momento, Anthony se acerca a Hannibal y expresa su curiosidad por conocer cuánto ha sufrido el Dr. Fell para que él ocupe su lugar en la actualidad, revelándole que está al tanto de toda la verdad. Mientras tanto, Bedelia se prepara para escapar. Sin embargo, justo en ese instante, Hannibal llega junto a Anthony y acaba con la vida de este último, exhibiendo su cuerpo de una manera profundamente perturbadora. Tras los acontecimientos que siguieron al descubrimiento del destripador, Will se recupera y emprende un viaje a Europa en busca de Hannibal. Durante su travesía, experimenta alucinaciones con Abigail, a pesar de que ella no se encuentra presente. Will llega al lugar donde quedó expuesto el cuerpo de la última víctima de Hannibal, y allí conoce al detective Reinaldo, quien, en su juventud, había tenido un encuentro con Hannibal, conocido en ese entonces como el monstruo de Florencia. En aquella época, Hannibal había asesinado a una pareja, creando una representación macabra con sus cuerpos que evocaba una obra de arte. Este detective se había obsesionado con el caso, pero nunca logró llegar a una conclusión satisfactoria, lo que casi le costó su carrera como policía. Will revive la escena del crimen en la que se encuentra y observa cómo Hannibal dispuso y descuartizó el cuerpo. Mientras imagina estos horrendos detalles, el recuerdo de Hannibal invade su mente. Curiosamente, este último lo observa todo desde uno de los balcones. Consciente de su presencia, Will y el detective Reinaldo se embarcan en la búsqueda de Hannibal. Sin embargo, no logran encontrarlo. En un momento de reflexión, Will le dice a Reinaldo que no debería estar allí solo, a lo que Reinaldo responde que no está solo, ya que él también está presente en ese lugar. Will le confiesa que no sabe de qué lado se encuentra realmente. Ante la pregunta de Reinaldo sobre qué hará cuando encuentre al monstruo, Will admite que esa misma interrogante lo atormenta. Finalmente, Will decide retirarse del lugar, pero no sin antes gritarle a Hannibal que lo perdona. Hannibal se encuentra conversando con Bedelia. Ella le pregunta si le resultó placentera la oportunidad de reencontrarse con Will, a lo que él responde afirmativamente, mencionando que fue una experiencia agradable, entre otras cosas. Hannibal también le comenta que sabía dónde buscarlo, y Bedelia le indica que él conocía el paradero de Will. Hannibal menciona que Will le confesó que lo perdonaba, a lo que Bedelia responde que el perdón es un concepto inmenso y complicado para una sola persona. Se requieren dos, el traidor y el traicionado. Bedelia añade que el perdón y la traición son equivalentes a enamorarse, y él replica que no se puede elegir de quién enamorarse. Luego, ella le advierte que lo atraparán, y él le pregunta si eso lo preocupa por su paciente o por ella misma. Ella aclara que no está preocupada por su bienestar, sabe exactamente cómo orientar su salida de la situación en la que ella misma se ha involucrado. Bedelia cuestiona dónde buscará a Will la próxima vez, y él responde que a un lugar al que él no puede ir, a casa. Así como Hannibal lo había anticipado, días después Will llega a la casa donde creció Hannibal. En un primer momento no encuentra nada, pero luego observa a una mujer capturando aves. Su nombre es Chiyó. Más adelante, Will desciende a un sótano y descubre a un hombre en cautiverio, quien resulta ser el responsable de la muerte de Misha, la hermana de Hannibal. Por otro lado, Hannibal comparte una cena con Bedelia y Anthony, pero esta vez las cosas toman un giro inesperado, ya que él acaba con la vida de Anthony. Mientras tanto, Jack se dirige al lugar donde Will estuvo hace unos días y se reúne con el detective Reinaldo. Este último le comenta que, al igual que en los crímenes ocurridos en Florencia, el monstruo recolecta trofeos anatómicos sin dejar pruebas. Jack
responde que Hannibal es meticuloso, ataca cuando lo necesita, pero sus impulsos no lo obligan a hacerlo con frecuencia. Reinaldo intenta convencerlo de unir fuerzas para atrapar a Hannibal, pero Jack aclara que no ha venido por eso, está allí por Will. Chiyo captura a Will amenazándolo con dispararle. Él afirma ser amigo de Hannibal. Ella le pregunta si eran amigos muy cercanos y Will le responde que la última vez que Hannibal lo vio, este lo dejó con una sonrisa y le muestra la cicatriz en su abdomen. Hannibal invita a cenar a algunos personajes conocidos del lugar. La carne que están degustando es nada menos que la de Anthony. Mientras tanto, Chiyo invita a Will a compartir una comida. Ambos conversan y Chiyo le relata el triste destino de Misha, quien había sido devorada por soldados durante una guerra. Parece ser esta la primera vez que Hannibal probó carne humana. Más tarde, Will libera al prisionero, pero Chiyo no tiene más opción que acabar con él. Finalmente, Chiyo decide ayudar a Will en su búsqueda para encontrar a Hannibal. Nos encontramos nuevamente con el Dr. Chilton, quien mantiene una conversación con Mason. Este último ha ofrecido una recompensa de casi $1 millón por la captura de Hannibal. En esta escena, ambos personajes exhiben las profundas heridas que han dejado en ellos su vinculación con el círculo social de Hannibal, y Chilton también ha sufrido las consecuencias de su relación con él. A continuación, se nos presenta un recuerdo del pasado en el que Will se despierta y recibe la visita de Chilton. Este le informa que Hannibal supo exactamente dónde herirlo para no acabar con su vida, y trata de convencerlo de la necesidad de atrapar al asesino. Luego se muestra otra escena nostálgica en la que Jack, ya recuperado, se dirige a la casa de Will, quien ha decidido dedicarse a reparar motores de barcos, dejando atrás su carrera como detective. Jack le explica que está allí para asegurarse de que Will no contradiga la versión oficial. También le pregunta si recuerda cuando llamó a Hannibal para informarle que lo estaban buscando. Will responde que en ese momento no estaba decidido. Deliberó mientras sonaba el teléfono y tomó su decisión al escuchar la voz de Hannibal, quien le aconsejó huir porque eso era lo que realmente deseaba. Jack le pregunta por qué lo hizo y Will le explica que era su amigo y también quería escapar junto a él. Más adelante vemos a la doctora Bloom, quien tras caer por la ventana ha sufrido una fractura en toda su columna. Tiempo después recibe la visita de Chilton, quien le dice: "Te lo advertí". Tiempo después ella se dirige a la casa de Hannibal y se encuentra con Will. Él le pregunta qué está haciendo allí y ella responde que supone que está buscándolo. A su vez ella le pregunta qué hace él en ese lugar, a lo que él contesta que está visitando viejos amigos. Meses después, Bloom visita la casa de Mason como su nueva psiquiatra y allí conoce a Margot. Para Jack, los días transcurren y lamentablemente Bella fallece. Durante su funeral recibe una carta de Hannibal en la que expresa sus condolencias por la pérdida. El objetivo principal de contratar a la doctora Bloom es atrapar a Hannibal, dado que ella tuvo una conexión sentimental con él en el pasado. Para la doctora Bloom, la forma más eficaz de capturar al asesino radica en comprender sus gustos, el vino, las especias y todo lo relacionado con la preparación culinaria característica de Hannibal. Por supuesto, su plan incluye enviar a Will a Europa, ya que él también desea atraparlo. A continuación vemos a Jack, quien se despide de su esposa esparciendo sus cenizas en el agua, ya que su historia de amor comenzó en Italia. Posteriormente se encuentra cenando con el detective Reinaldo y su esposa. Jack le pregunta a Reinaldo si sus subordinados están al tanto de que investiga a Hannibal. Él responde que no, pero les informará cuando esté más seguro. Jack le advierte que jugar de esa manera podría costarle la vida. Por otro lado, la doctora Bloom le muestra a Mason todo lo que le fascinaba a Hannibal, ya que esto facilitará la tarea de localizarlo. La doctora Bloom menciona haber descubierto un patrón en todas sus adquisiciones, un eco de la vida que vivió en Baltimore. Así se entera de que Bedelia ha estado yendo una vez por semana a comprar vino y trufas en una tienda en Florencia durante los últimos 3 meses, siempre pagando en efectivo. Al día siguiente, el detective Reinaldo visita a Hannibal en su lugar de trabajo. Le pregunta si alguna vez conoció al antiguo cura y a Anthony. Hannibal le responde que nunca lo conoció personalmente, solo leyó algunas de sus monografías. Reinaldo menciona que investigaron y buscaron alguna nota, ya sea de suicidio o despedida, pero no encontraron nada. Hannibal especula sobre la hipótesis de que seguramente Anthony se fugó con una mujer y su dinero. Reinaldo le plantea cuál sería la hipótesis para Anthony. Podría haber sido el último en hablar con él, además de que ambos eran solteros y eruditos respetados con vidas ordenadas y algunos ahorros. Es evidente que Hannibal conoce al detective Reinaldo por un encuentro años atrás. Más tarde, Reinaldo busca información por internet y encuentra la foto de Hannibal, quien está siendo buscado con una sustanciosa recompensa. Decide llamar para preguntar sobre dicha recompensa. Al otro lado del teléfono le indican que debe asesorarse con un abogado para reclamar el botín. Mientras tanto, en el tren Will despierta y se percata de que Chiyo no está en su cama. Sale a buscarla y al encontrarla, Will le pregunta si Hannibal está en Florencia. Ella asiente revelando que sabía dónde estaba él todo este tiempo. Él inquiere por qué no se lo comunicó antes y ella responde que hay otros medios de influencia. Entonces lo besa y le dice que él solo entiende el medio de la violencia antes de arrojarlo del balcón. Afortunadamente, él no sufre lesiones graves por la caída. Reinaldo contacta
contacta a Mason, quien ofrece $100,000 si logra entregar una huella de Hannibal. Así decide llevar a cabo su diligencia. Sin embargo, Hannibal ya tiene un as bajo la manga y logra someterlo. La doctora Bloom intenta comunicarse con Reinaldo, pero quien responde es Hannibal, confirmando así el fracaso de la misión. Hannibal cuelga con un cable desde arriba y lo ahorca con sus tripas expuestas. Esa escena es presenciada por Jack, quien sube rápidamente y desencadena un enfrentamiento entre ambos. Jack golpea varias veces a Hannibal hasta dejarlo destrozado. Sin embargo, decide permitirle escapar. Bedelia atiende las heridas de Hannibal, pero posteriormente menciona que debe abandonar la casa, ya que no desea seguir viviendo bajo su influencia. Por ello, Hannibal se marcha y se instala en la residencia de Anthony. Will se reencuentra nuevamente con Jack. Mientras tanto, a la doctora Bloom se le ocurre la idea de adquirir todo el departamento policial de Florencia, con el objetivo de atrapar a Hannibal. Margot se pone manos a la obra y comienza a sobornar a los oficiales. Por otro lado, Chillo llega al encuentro de Bedelia justo en el momento en que ésta intenta drogarse. Bedelia le pregunta qué es lo que desea de Hannibal y Chillo responde que quiere enjaularlo. Tras esta conversación, Chillo se marcha y Bedelia decide drogarse. Más tarde llegan Will y Jack, y Bedelia, ya bajo los efectos de la droga, intenta hacerles creer que es Lydia Fell. Jack le informa que ha estado utilizando su misma coartada para drogarse, aunque no la culpará por ello. Más bien, está sorprendido de verla aún viva. Bedelia le pregunta a Jack cuándo llegarán los oficiales, y él le responde que están siendo comprados por la misma persona que adquirió a Reinaldo. Margot le comunica a Mason que tiene todo preparado, pues la captura de Hannibal está casi asegurada. Mason le expresa su deseo de tener un hijo con ella, por lo que hará todo lo posible para encontrar un útero adecuado. Mientras tanto, Will finalmente se encuentra cara a cara con Hannibal. Will le confiesa que ha estado viendo imágenes de él en lugares donde no ha estado en años. También menciona que deseaba entenderlo antes de volver a poner sus ojos sobre él, y siente curiosidad por saber cuál de los dos puede sobrevivir a su separación. Ambos abandonan el lugar, pero Will saca un cuchillo con la intención de acabar con Hannibal. Sin embargo, Chillo logra dispararle a Will, salvando así a Hannibal. A continuación, observamos a la doctora Bloom junto a Margot disfrutando de un momento íntimo, pues ambas han formado una pareja. Los oficiales sobornados llegan al lugar donde se encuentra Bedelia. Al ver que Jack también está presente, deciden enviarle lejos mientras interrogan a Bedelia para obtener información sobre Hannibal. Hannibal secuestra a Will e inyecta un alucinógeno en su sistema. Jack logra llegar hasta donde se encuentra Hannibal y en el ascensor se cruza con Chillo. Al percatarse de que Jack se dirige al mismo lugar, ella se desvía y le dice que se ha equivocado de piso. Jack entra en el lugar y es atrapado por Hannibal, quien procede de también a drogarlo mientras está frente a él. Justo antes de esto, Hannibal está preparado para abrir la cabeza de Will. Justo en ese momento, llegan los oficiales sobornados por Mason, quienes detienen y capturan a Hannibal, y además se llevan a Will, ya que le pagarán una suma mayor por él. Posteriormente, un oficial ordena el asesinato de Jack, pero Chillo lo salva disparando a los oficiales que quedan. Jack le solicita que lo desate, asegurándole que confesará dónde han llevado a Hannibal y a Will. Ambos son conducidos a la residencia de Mason, quien les da la bienvenida de una manera grotesca, similar a la de unos cerdos valiosos. Margot y la doctora Bloom se enteran de la captura de Hannibal y Will. Mason planea devorar a Hannibal y tiene la intención de despojar a Will de su rostro para sustituirlo por el suyo, un proceso que será llevado a cabo por Cordell, uno de los cirujanos más renombrados. Mason revela a Margot que tras el accidente que él provocó y la posterior cirugía que le realizaron, decidió no eliminar al feto, ya que este se encuentra alojado dentro de una cerda. Al enterarse de esta impactante noticia, Margot decide acudir donde Hannibal para deshacerse de su hermano Mason. Hannibal le aconseja que debe acabar con él personalmente, ya que sería más terapéutico. Además, promete hacerse responsable del crimen. La doctora Bloom le exige a Hannibal que se comprometa a ayudar a Will con la condición de liberarlo, y él acepta. Por otro lado, la cirugía facial comienza. En ese instante aparece Hannibal, quien ataca a Cordell para impedir que se realice el cambio del rostro de Will. Juntos logran escapar del lugar con la ayuda de Chillo. Margot y la doctora Bloom encuentran a la cerda con un bebé humano en su interior. Después de recuperarlo, se dirigen hacia Mason y juntas logran acabar con su vida. Al día siguiente, en casa de Will, Chillo llega para informarle que regresará a su hogar. Hannibal le pregunta si ella lo protegería y ella responde afirmativamente. Sin embargo, aclara que no en una jaula, pues algunas bestias no deberían estar enclaustradas. Ante esto, Hannibal le pregunta qué dolor la llevó a emprender esa fructífera cacería. Ella menciona el dolor por Misha y le pregunta si se la comió. Él confiesa que sí, aunque aclara que no fue él quien la asesinó. Más tarde, Will se levanta de su cama y le declara a Hannibal que no desea continuar con él. Hannibal le responde que se deleita en las perversiones y luego se reprime por ese deleite. Will sostiene que no lo hace y solo ha tolerado las circunstancias, mientras que él sí se entrega al placer. Sin embargo, asegura que ya no tiene ese apetito y se despide de Hannibal. Luego llegan los oficiales junto con Jack. Will informa a Jack que Hannibal ha desaparecido. Sin embargo, este sale y se entrega voluntariamente, logrando finalmente capturar a Hannibal.
Tiempo después de que Hannibal se encuentra ya encerrado, aparece Francis, un hombre que es un ferviente admirador del Destripador. Francis padece un trastorno derivado de su infancia y está obsesionado con el gran dragón rojo, figura que simboliza a Satanás. En consecuencia, decide tatuarse la imagen de esta ilustración y adquiere unos dientes deformes mientras escucha la supuesta voz de este dragón, quien le ordena asesinar a 2 familias perfectas en cada luna llena. De este modo, espera poder convertirse en parte del demonio. El Dr. Chilton visita a Hannibal. Ha evolucionado hacia un escritor de libros inspirados en su figura. Durante la conversación, Chilton le informa a Hannibal que ya no se dedicará a escribir sobre él, sino que centrará su atención en un nuevo criminal al que se referirá como el Hada de los Dientes. Chilton también menciona a la Dra. Bloom que ha detectado un rastro de vanidad competitiva en el Hada de los Dientes y le aconseja ser cautelosa, ya que el joven turco podría inspirar al viejo lituano a seguir siendo relevante en su ámbito. Por otro lado, Will, al desvincularse de su rol como agente del FBI, lleva una vida tranquila junto a su esposa Molly y su hijastro. Jack lo visita con la intención de pedirle ayuda en relación con nuevos casos criminales. Sin embargo, Will se muestra reacio y le dice que no tomará ninguna fotografía, ya que su esposa e hijastro regresarán pronto. Jack le pregunta cuánto sabe sobre los recientes acontecimientos y Will responde que 2 familias fueron asesinadas en sus hogares con un mes de diferencia y bajo circunstancias similares. Jack corrige a Will, afirmando que no fueron solo similares, las circunstancias fueron las mismas. Luego le pregunta si alguna vez consideró llamarlo para compartir información relevante, pero Will sostiene que no lo hizo porque piensa que ya no le resulta útil y ha dejado de reflexionar sobre esos asuntos. Jack le muestra una foto de una de las familias asesinadas y comenta que sospecha que ese monstruo actúa en sincronía con las fases lunares. La última familia fue asesinada hace 4 semanas durante la luna llena y Jack cree que podrían anticipar otro asesinato dentro de 3 semanas, lo que les brinda la oportunidad de actuar antes de que ocurra. En ese momento llegan la esposa e hijastro de Will, quienes se unen a Jack para cenar. Durante la velada, Jack le comenta a Will que tiene una vida admirable. La esposa de Will, preocupada, le pregunta a Jack si tiene intención de llevarse a su esposo. Jack responde que lamentablemente tendrá que hacerlo y le promete que tratará de facilitar el proceso tanto como sea posible. Es consciente de lo que está solicitando y desearía no tener que hacerlo. A continuación, le muestra la foto de la familia asesinada. La conversación provoca que su esposa convenza a Will, quien finalmente decide acompañar a Jack, aunque no sin antes advertir que si regresa, no será el mismo. Esa misma noche, Will revisa una carta enviada por Hannibal, en la cual le advierte sobre los peligros de regresar, pues conoce muy bien cómo pueden concluir las situaciones como esta. A pesar de la advertencia, Will se dirige al lugar de los hechos y revive la escena del crimen, observando detenidamente todo lo ocurrido allí. Tras realizar el análisis en el lugar del crimen, los forenses no están del todo seguros de poder atrapar al asesino. En especial, Will expresa su deseo de ver a Hannibal con la esperanza de que esto le ayude a capturar al gran dragón rojo. Will visita a Hannibal, quien le pregunta si ha leído la carta o si simplemente la arrojó a la hoguera más cercana. Will le responde que efectivamente la leyó y luego la quemó. Hannibal expresa su satisfacción por la presencia de Will y este a su vez le solicita ayuda. Hannibal, con su aguda percepción, intuye que Will tiene una familia y un hijastro. Will explica que se encuentra allí por los recientes crímenes del Hada de los Dientes. Hannibal confiesa haber leído sobre esos crímenes y solicita los archivos, sugiriendo que en una hora podrán discutirlo como en los viejos tiempos. A continuación se presenta un flashback de Hannibal junto a Abigail, cuando ella descubre que él es el Destripador. Ella le pregunta si tiene intención de asesinarla. Sin embargo, él simplemente le extrae sangre para recolectarla en un frasco, esparciéndola por el lugar con el fin de hacer creer a los oficiales que Abigail ha sido asesinada. La Dra. Bloom se encuentra con Will y expresa su alegría por verlo, aunque desearía que no estuviera allí. Luego le pregunta cómo se sintió al reencontrarse con Hannibal. Will responde que tuvo la sensación de que Hannibal podía ver a través de su cráneo. Posteriormente, Will indaga sobre si Bloom continuó con Margot, a lo que ella confirma que sí, incluso tienen un bebé. Will le pregunta qué está haciendo allí y ella le responde que solo hay 5 puertas entre Hannibal y el exterior y que ella tiene la llave de todas ellas. Menciona que a Hannibal nunca se le han dado bien los límites. Después de una hora en la que Hannibal revisa los informes, comenta que el criminal parece ser un chico muy tímido al que le gustaría conocer. Le pregunta a Will si ha considerado la posibilidad de que el delincuente esté desfigurado o crea estarlo. Hannibal explica que este criminal necesita una familia para escapar de lo que lleva dentro, por eso asesina a familias perfectas. Además, menciona que ese asesino tiene una relación especial con la luna y puede disfrutar salir al exterior para contemplarla antes de recomponerse. La Dra. Bloom advierte a Hannibal que no sabe qué planea hacer con Will. Ya ha rasgado la superficie y no puede resistirse a despellejarla. Ante esto, Hannibal le pregunta si insinúa que no le importa el bienestar de Will. Bloom afirma categóricamente lo contrario y lo amenaza diciéndole que conoce lo que realmente le atemoriza, la indignidad. Por ende, planea quitarle sus libros, sus dibujos, el retrete y todas las comodidades a las cuales está acostumbrado.
lado. Will visita la segunda casa que fue atacada por el hada de los dientes y descubre el lugar desde donde estuvo observando a la familia antes de llevar a cabo su cruel acción. En ese instante aparece Freddie Lounds. Will le expresa que no hablará con ella, ya que la periodista se refirió a él y a Hannibal como maridos asesinos. Freddie le menciona que ellos escaparon juntos a Europa y le pregunta en qué se asemeja el hada de los dientes a Hannibal, afirmando que no ha presenciado nada igual desde la masacre de Muskrat Farm. Además, indaga sobre qué tipo de acuerdo cree que tiene Hannibal con la doctora Bloom. Will responde que se trata de un acuerdo complicado, a lo que Freddie replica que no puede ser más complicado que la relación que él mantiene con Hannibal. Le informa que publicará un artículo en el cual afirmará que se necesita un criminal para atrapar a otro. El artículo es leído por el hada de los dientes. Más tarde, mientras busca material para realizar grabaciones de sus víctimas, conoce a Reva, quien se convierte en su interés amoroso. Además, ella tiene una discapacidad visual. Posteriormente, el criminal espera a Reva y la acompaña hasta su casa. Ella lo invita a entrar y ambos terminan conversando, lo que da pie a otras citas posteriores. Más adelante, Hannibal recibe una llamada de su supuesto abogado. Sin embargo, en realidad es el hada de los dientes quien le dice sentirse muy honrado por el interés que él ha mostrado hacia él. Lo más relevante es lo que está en proceso de convertirse y sabe que solo Hannibal podría entenderlo. Este último le pregunta en qué se está convirtiendo y Francis le responde que en el gran dragón rojo. Observamos cómo Francis se dirige hacia la casa de Hannibal, donde activa la señal del servicio telefónico para llamar al hospital psiquiátrico, haciéndose pasar por el abogado de Hannibal. A continuación, vemos a Bedelia compartiendo sus experiencias sobre lo que sucedió mientras estaba con Hannibal en Europa. Ella dialoga con Will, quien le menciona que ha depositado sus esperanzas en un hombre comúnmente considerado un monstruo, refiriéndose a ella como la novia de Frankenstein. Bedelia le responde que ambos han sido sus novios. Will, intrigado, le pregunta cómo logró salir ilesa, mientras él lleva consigo tantas cicatrices, a lo que ella responde que no era ella en ese momento. Luego le pregunta si ha ido a verlo y él confirma que sí. Ella le interroga si no ha aprendido la lección o si es que lo extrañaba tanto. Will expresa que hay algo sobre lo que le gustaría conversar con ella, a lo que Bedelia responde que necesitará pedir cita para poder hablar en profundidad. En otra de las citas, Francis lleva a Reva al zoológico para que pueda tocar un tigre. Tras esta experiencia, ambos deciden ir a tomarse un trago y disfrutar del momento. Ella le comenta que ese gesto es muy elegante y elocuente. El tigre y la casa están llenos de sorpresas, le dice a Francis. Finalmente, los dos culminan la velada en una noche de pasión. Con más pistas en su poder, los oficiales obtienen información sobre el dragón rojo vinculado con el asesino y la pintura mencionada anteriormente. Francis, haciéndose pasar por detective, ingresa a un museo para observar la pintura del dragón rojo. La encargada le muestra la obra, pero él la ataca. Después de este ataque, Francis termina tragándose la ilustración. En ese momento llega Will, ya que aquel día solo se permitía la entrada a estudiantes de arte y policías. Al llegar, identifica a Francis, pero este logra escapar. Este encuentro había sido meticulosamente planeado por Hannibal, quien estaba en contacto con Francis. Después de lo ocurrido, se dan cuenta de que Hannibal tiene conexión con el criminal. Francis llama a Hannibal y le narra su relación con Reva, expresando que no desea causarle ningún daño. Hannibal le ha comentado a Francis que debe salvarse y acabar con la familia de Will, ya que previamente había obtenido su dirección. Antes de llevar a cabo el acto, Francis graba a sus víctimas para determinar la mejor manera de atacar. Posteriormente, Hannibal insinúa a Will que pronto una familia será la próxima víctima de Francis. En ese mismo instante, el hada de los dientes inicia su operación. Molly despierta al escuchar ruidos y por tal motivo envía a su hijo a esconderse cerca del automóvil. El criminal no logra encontrar a nadie y mediante una distracción ellos logran correr hacia la carretera. Detienen un auto, pero el criminal los persigue hasta que acaba con el conductor. Entonces Molly se hace cargo del vehículo y monta a su hijo en el asiento trasero. Sin embargo, el criminal logra dispararle. A pesar de esto, ella no se detiene y lo deja atrás. Al enterarse de lo sucedido, Will se dirige rápidamente al hospital porque su esposa ha recibido un disparo. Su hijastro le menciona que lo vio en una revista durante la época en que Will fue detenido por los asesinatos del Destripador. El niño le anima, diciéndole que debe acabar con el criminal que los atacó. Por otro lado, para no hacerle daño a Reva, Francis decide terminar su relación con ella. La doctora Bloom descubre que Hannibal ha estado en contacto con el hada de los dientes y Jack le pide que ayude a rastrear al criminal. Hannibal accede, pero en medio de la llamada le advierte al criminal que lo están escuchando. Por lo tanto, corta la comunicación y el homicida escapa de la casa. Debido a estos acontecimientos, la doctora Bloom ordena que se le retiren todas las comodidades a Hannibal en su celda. Will asiste a sus sesiones de terapia con Bedelia, durante las cuales le confiesa que se ve a sí mismo asesinando a su esposa una y otra vez. Ella le recuerda que Hannibal le concedió 3 años para formar una familia, confiando en que encontraría una manera de arrebatársela. Will responde que ya lo ha hecho. En este contexto, el plan del FBI consiste en llamar la atención del hada de los dientes mediante un artículo escrito por Freddy, en el que el Dr. Chilton lo describe como un individuo horrible, un fracasado sexual y producto de un incesto. Finalmente, el artículo se publica
publica junto a una fotografía del criminal. Al leer esta publicación, Francis secuestra a Chilton y lo tortura. En ese momento, Reva llega para expresar sus sentimientos hacia él. Además, le ofrece una sopa, pues en su trabajo le han informado que él está enfermo y por eso no puede asistir. Luego de esto, ella se marcha. El martirio de Chilton continúa hasta el extremo de morderle los labios y enviarle los pedazos a Hannibal. A raíz de estos acontecimientos, encuentran el cuerpo de Chilton con graves quemaduras. Este le cuenta a Will sobre Reva y gracias a esa información tienen la posibilidad de localizar a Francis. Sin embargo, Francis ya había secuestrado a Reva y allí le confiesa que es responsable de acabar con 2 familias recientemente. La intención de Francis es incinerar a Reva, ya que no desea entregar su alma al dragón rojo. La encierra y prende fuego a la casa, preparándose para suicidarse. Sin embargo, Reva logra escapar. Los oficiales creen que el criminal ha muerto, mientras que Will se despide de Hannibal por segunda vez. Pero Francis no ha fallecido. Sorprende a Will al llegar a su casa y lo secuestra. En ese momento, ambos dialogan sobre Hannibal. Francis expresa su deseo de conocerlo, y Will lo persuade para que asesine a Hannibal, argumentando que de esta manera lo estará convirtiendo en el dragón rojo. Finalmente, Francis decide liberar a Will. Más tarde, los forenses descubren que el cuerpo calcinado no pertenece al asesino. Ante esta revelación, Will sugiere que liberen a Hannibal como parte de un plan para atrapar a Francis. Aunque todos son conscientes de las posibles consecuencias negativas de este movimiento, Hannibal es liberado. Junto con Will, son trasladados a una instalación del FBI. Sin embargo, en el camino, un vehículo policial se interpone. El conductor resulta ser Francis, quien abre fuego contra los oficiales y tras ello libera a Hannibal antes de marcharse rápidamente. Al presenciar esta escena, Jack se siente frustrado por el fracaso del plan. Durante la noche, cuando Will y Hannibal se encuentran en una casa cercana a un risco, Francis llega y le dispara a Hannibal. Luego ataca a Will, pero Hannibal interviene para ayudarlo a enfrentar a Francis. Juntos logran acabar con el Hada de los Dientes, conocido también como el Dragón Rojo. Finalmente, muy heridos y exhaustos, Will y Hannibal se abrazan antes de caer juntos por el risco. En una escena posterior vemos a Bedelia cortándose la pierna para cocinarla y probarla.